Hola a todos, bienvenido de vuelta a Volviendo al Primer Amor, donde seguimos estudiando el libro de los Hechos. Yo soy Stephanie Y yo soy Mayra. y aquí estamos para continuar estudiando la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar con una oración. Amén. Gracias, Señor Dios, por la oportunidad que tú nos has dado de estar aquí, Señor, de una vez más poder escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor Dios, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor Dios, y que sea cada persona, Señor Dios, que escuche este episodio, Señor, recibiendo lo que tú tienes para ellos, Señor, en este día. Te damos gracias por poder levantarnos en esta mañana, poder levantarnos en este día, Señor Dios, y que seas tú, Señor, siguiendo poniendo una hambre y un deseo en nosotros de aprender más de tu palabra. En tu nombre te lo pedimos, mi Dios. Amen. Amén. Amen, amen, amen. All right, so ya estamos en el final de capítulo 8. 8. Yep, Ujú. yep, yep. Estamos ya en el final. Hoy de hecho lo estaremos finalizando. Este capítulo 8 que la semana pasada introdujimos otro personaje, otro testigo, Yeah. y es Felipe. Y hoy estaremos hablando del etíope, Yes. de la obediencia a Dios. Y lo importante de nosotros, poder nosotros distinguir la voz de Dios, ¿no? Y eso vemos en Felipe, que él tenía una relación. Me deja saber de Felipe las cosas, que aprendí de Felipe, es de que él muy en claro pudo distinguir la voz de Dios. Y eso Mm-hmm. vamos a ver adelante, vamos a poder elaborar más adelante por qué. Pero vamos a entrar en el versículo 26. Leemos, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de lo que trasquila, así no abrió su boca, y en Mm-hmm. su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra subida. Respondiendo el eunuco, y esto es Isaías 53, 7 y 8 es lo que leía. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno otro? Yeah. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Cesárea. So, I mean, Amén. we can off the bat podemos decir Felipe era un evangelista. Era un Yeah, evangelista. Amén. yeah. Y Este, empezamos también desde el principio. O la obediencia, de una vez, 26 empieza de una vez con la obediencia. ujú, donde viene un ángel del Señor, dice, y le habla a Felipe. Y lo que estaba pasando, si vemos en los versículos anteriores, desde el versículo 5 nos está hablando de las cosas que Felipe estaba haciendo en Mm-hmm. Samaria. Dice que Felipe, descendiendo a Samaria, predicaba a Cristo, la gente unánime escuchaba atentamente, la gente se estaba juntando, y dice que
miraban a Felipe, oyendo ellos con mucha atención las señales y lo que estaba haciendo Felipe. Yeah. Muchos venían y espíritus inmundos, personas estaban siendo liberadas. Nos dice que los paralíticos estaban siendo sanados y había una gran gozo en aquella ciudad. O sea, el ministerio de Felipe, si así lo podemos decir, estaba en apogeo. Pero vemos cómo Dios, o sea, y aquí se cumple esta palabra, en lo poco te pondré. O sea, ¿cómo es que dice ese versículo? En lo poco me fuiste fiel, en lo Ajá, en mucho mucho te te pondré. Yeah. Porque si vemos el trabajo que se le fue dado, porque fue un trabajo Yeah. que se le fue dado a Felipe, junto con aquel grupo, ¿no? Pero si había un requisito, de que tenían que ser llenos del Espíritu, hombres sabios. Entonces tú decías, ¿y a esos hombres se les dio un trabajo? De ir y servir las mesas, que eran atender las viudas de aquel tiempo. Ustedes encárguense de eso, de los que tengan. Pero vemos ahí que como Felipe fue fiel, me imagino que ahí donde lo pusieron, Felipe dijo, no, pero yo puedo hacer más. No importa que aquí me hayan puesto a servir nada más las mesas, me han dado un trabajo, yo puedo hacer mucho más que esto. Yeah. Entonces vemos cómo Felipe, vemos lo que estaba haciendo. Estaba te podemos decir, en el pic, arriba, sí, en su mejor momento del ministerio, porque ¿qué estaba haciendo seguido? Venían los paralíticos, personas estaban siendo libertados, las multitudes se acercaban. De hecho, había un Simón que se le acercó, ¿no? Ese mago del que hablamos en el episodio pasado. Ese mago me da mucha risa, ¿no? Porque como dije yo, apareció el primer falso, ¿no? Queriendo engañar a la gente, porque andaba con Felipe. O sea, Felipe vino y dijo Felipe, bueno, tal vez no está tan bien convertido, pero me va a servir, porque él era el que atraía a las multitudes, porque lo conocían por el mago que hacían. Y cuando él vino y quiso, y hasta se bautizó. Y ahorita vamos a ver con el eunuco, hasta este hombre se bautizó. Entonces Felipe admiro mucho eso, ¿no? La obediencia de Felipe. Y después viene y Felipe es llevado, y no lo llevó a otra ciudad donde, hey, aquí vamos a estar otra vez yendo a hacer lo mismo. No, el Señor vino por medio de un ángel, el ángel del Señor, perdón, viene y le dice, tienes que ir a Gaza, dice, a Jerusalén, a Gaza, lo cual es un desierto. So, en el camino de Jerusalén a Gaza habían dos caminos. Uno que era el común, lo que todas las personas usaban, y otro que no era común, que era el desierto por donde este eunuco iba hacia su hogar o a donde él estaba, ¿verdad? Y entonces dice el versículo 27, entonces él se levantó y se fue. Él no preguntó, Felipe no dijo, güey, pero a mí aquí está pasando tanta cosa hermosa, tanta cosa bella, mucha gente siendo sana, mucha gente siendo libertado, ¿cómo que me voy para un desierto? No, hombre, ese es el diablo hablando. Me hubiera pensado uno, no, Señor, porque aquí tú eres mejor útil, porque piensas tú que ahí es donde estás siendo útil, donde tú te sientes bien. Y no es así. O sea, es donde Dios te lleva, ¿no? Donde está la victoria. Ese es el obediente a Dios. Y vemos que, este eunuco era un funcionario de Candace, reina de los etíopes. Entonces era una persona que tenía estatus, no era una persona necesitada, era una persona con mucha popularidad. Popularidad. Era una persona que un eunuco es una persona que se encarga de las mujeres. So, era una persona que, he was known, él no tenía ninguna necesidad. Era una persona, he was like a celebrity. He was up there, right? Y entonces vemos en el 28 donde dice, volvió sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Él iba leyendo las palabras, ¿verdad? Las palabras, sí. Y entonces el 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, vamos ahí, el Espíritu, una vez más, él bien pendiente a lo que el Espíritu de Dios le está diciendo, su oído bien in tune, ¿verdad? Con el cielo, como quien dice, acércate y júntate a ese carro. I mean, that sounds like you're nosy, but that's what the Spirit told him to do. Y 30 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Right? Primero, está leyendo las escrituras. Right? Y segundo, lo está leyendo en voz alta, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Y aquí vemos Felipe donde entra, right? Y
por instrucción del Espíritu Santo y empieza a evangelizar a este A ese eunuco. hombre, sí. Y le dijo, ¿no? La respuesta del eunuco tan acertada y tan humilde, ¿no? El eunuco le dijo, ¿y cómo podré? Dice, o sea, cuando Felipe le pregunta, ¿no? Que si entiendes lo que él es. Y el eunuco fue sincero. Y el eunuco fue sincero, y para ser sincero significa, pues, haber humildad de nosotros y reconocer, ¿no? Que hay veces que no lo entendemos todo, Yeah. no lo Yeah, sabemos yeah. todo y es necesario nosotros ir y sentarnos, tomar una clase, es necesario nosotros ir y tomar un discipulado, tal vez una, dos veces, y el eunuco aquí le respondió y le dijo, ¿cómo podré? Dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentare con él. Me gusta esa actitud del eunuco, porque él pudo haber pretendido, ¿no? Pues así como muchos hacen, que Yeah. pretenden, Yo tengo status, yo tengo o sea, ¿cómo tú me posición. vas a venir a mí a enseñar? O sea, Yeah. como si yo llevo años en el evangelio. Mm. O nos da a nosotros miedo de decir, hey, ¿sabes qué? No lo entiendo todo, no lo Yeah. sabemos todo. Aún nosotros, o sea, hemos tenido que ir a ver otros episodios y decir, "Oh, eso que dijo no está bien". O sea, Yeah. porque todos los días estamos aprendiendo. Todos los días el Señor no deja de mostrarnos y no deja de enseñarnos. Yeah. Yeah. Y vemos eso aquí, ¿no? Y el pasaje de las Escrituras, como ya lo mencionamos, que estaba leyendo ese pasaje de Isaías, ¿no? Pero el eunuco le respondió ya después a Felipe en el 34, respondiendo el eunuco a Felipe, te ruego que me digas. O sea, había una necesidad. O sea, ya la semilla de la palabra ya estaba en el eunuco. Si no, no hubiera dicho, te ruego que me enseñes, ¿no? Yeah. Yeah. Porque ya estaba esa inquietud y eso es cuando muchas veces nosotros sembramos la palabra y yo no estoy diciendo que el evangelizar, o sea, el evangelizar a veces nosotros lo hacemos de una forma bastante agresiva y le tiramos a la gente la Biblia, ¿no? Y versículos, pero no nos tomamos. Y cuando el Señor nos da la gran comisión y nos dice que me seréis testigos, dice, no, me seréis testigos. Muchos dicen, oh, sí, tengo que ir y predicar la palabra. Ir y decirle al Señor, si no te arrepientes, o sea, y esa es la verdad, que si no te arrepientes o te vas a ir para el infierno. Nosotros dice, ya evangelicé. Y eso en sí no es evangelismo. Lo que significa lo que el Señor da la comisión es que vayamos y hagamos discípulos. Yeah. Entonces, y que nosotros les expliquemos, ¿no? Y el eunuco vemos aquí que le está pidiendo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno otro? O sea, necesito que me explique porque Enséñame. Enséñame enséñame. lo que estoy leyendo. Y esa es la importancia de que muchas veces solamente leemos la palabra. Solamente la leemos y ya, no la entendemos, no quedamos ahí, no tenemos ese entendimiento. ¿Qué fue lo que me dijo este verso? ¿Qué fue lo que yo aprendí? No escudriñamos, no Sí, estudiamos la palabra. estudiamos. ¿Cómo podemos entender algo que no en verdad we dive into? Porque podemos leerlo muchas veces. ¿Cuántas veces no hemos leído un versículo y lo lees 10 años después y it hits you like, oh, esto es lo que me decía? Like, you know? Sí, o solo nos enfocamos en los versículos bonitos, ¿no? O sea, sí, los salmos, o sea, bien Las bonitos, lo más bendiciones. bonito, sí, pero no, va mucho más allá de eso, ¿no? Está en realmente nosotros, conocer a Dios a través de las escrituras Yeah, y lo yeah. que Dios quiere para nuestras vidas, y es lo que estaba aquí diciendo, le dice, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Está hablando de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, dijo, y me gusta aquí cuando dice que Felipe abriendo su boca, hablando porque de la abundancia del corazón, Yeah, abre la boca. entonces lo que estaba, y Felipe nada más abrió su boca y habló de lo que estaba ahí en su Yeah. corazón. Y me encanta cómo Felipe entra cómo él evangeliza a este eunuco, ¿verdad? La palabra dice que él siguió, empezó de donde el eunuco estaba leyendo, right? He met him where he was at. Ya, lo Él encontró no donde él fue estaba. a donde él estaba, de ahí él empezó, ¿verdad? Él Ujú. empezó a hablarle, le empezó a explicar y después el verso sigue diciendo que después Felipe fue y le habló del evangelio. Right? Él no fue de una vez de que, no, Jesús murió y murió por tu pecado y por mi pecado. No, él fue sabiamente dirigido por el Espíritu Santo. Oh, esto es lo que tú estás leyendo. Déjame ayudarte, déjame explicarte lo que tú estás leyendo. Y después redirected, right? Ujú, ujú. Él después dirigió la conversación a este es Jesús, Exacto. el que murió por ti, el que murió por mí, ¿verdad? Y le enseña y le muestra el Ujú. Evangelio.
Y hay algo que me gusta mucho del eunuco, y es que él escuchó, ¿verdad? Él escuchó, y después que escuchó, él entendió, porque tuvo a Felipe que le Escuchó con explique. atención. Escuchó con atención, Atención. y entonces él aprendió, obviously él aprendió, Ujú. y él creyó. Él creyó. Él creyó, porque después sigue el versículo donde él dice, like, ¿qué me impide? Sí, Right? ¿Qué me que yo sea impide que yo sea bautizado. bautizado en Y ahí este vemos la agua? evidencia de que él Ujú. realmente creyó. Y Ahí. puso eso lo que él aprendió, esa fe fue activada, y se vio en ese acto de, okay, I Ujú. want to be baptized. Se puso en Ese, práctica ajá. eso. Y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y aquí es donde lo que mencionabas ahorita. Y dijo al eunuco, aquí hay agua, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, aquí vemos de que Felipe le habló del bautismo. Ujú, Ya ujú. Felipe le había enseñado que cuál era el siguiente paso. Y es que siempre eso va a ser, ¿no? Cuando ha habido una transformación, un encuentro verdadero. No ha sido un suceso nada más, no ha Yeah. sido una experiencia, no, ha sido un encuentro verdadero con Cristo. Vamos a saber qué sigue después, qué tengo que hacer. No es de qué va a hacer Dios por mí, sino qué puedo hacer yo. O sea, qué es el siguiente paso para yo estar, ¿no? Para conocer más a este Dios, que en obediencia, que es lo que el Ujú. Señor dice que debo de hacer. Y no te rehusas a eso, no te dices, bueno, sí, creo todo lo que me estás diciendo y sí, creo en Jesús, pero déjame y le pienso sobre el bautismo. Yeah. Déjame y le Hasta ahí. pienso de ir a la iglesia. Yeah, yeah, Déjame yeah. y le pienso ahorita, no estoy listo para servir o involucrarme con los hermanos, pero me estás diciendo que tuviste un encuentro verdadero con el Ujú, Señor, ujú. pero me dices que no estás preparado. Entonces es como que realmente fue un encuentro o fue un suceso, nada más, algo que Es es, como, tú quieres la bendición, pero no quieres el que te bendice. ajá, Like, es, tú no puedes decir que eres cristiano, coger todos los beneficios y no creer en el evangelio itself, which is ujú, God. que, Like, ajá. it makes no sense. Y todo lo que en esto entorno, ¿no? Yeah? En el bautismo, en no dejar de congregarte, en vivir en armonía con tus hermanos, todo eso, ¿no? Yeah, yeah, Felipe dijo, en el 37, si crees, dice, de todo corazón. ¿Y por qué Felipe le dijo? No que estaba dudando al eunuco, yeah, yeah. no estaba, pero sí quería asegurarse de que él creyera de todo corazón. ¿Por qué? Porque ya había tenido la experiencia con Simón, el adivino, de que ese se bautizó sin creer de todo corazón. Yeah, yeah, Habían yeah, yeah, yeah. todavía cosas en el corazón. ¿Por qué? Porque ya después le dijo, óyeme, ¿qué es lo que tengo que hacer para lo que ustedes hacen? Todos esos que están haciendo esos prodigios y esas señales, Ujú, yo quiero ujú, hacer todas ujú. esas lenguas. Él Los dijo, beneficios, los beneficios. sí, entonces dijo, aquí está mi bolsita de dinero, ¿dónde compro de eso? Aquí está, les ofrezco. Lord, Y forgive eso him. fue, entonces, ¿qué es lo que vemos? Que todavía el corazón de Simón no Yeah, había sido transformado. yeah, yeah. Entonces, por eso Felipe le dijo, si crees de todo corazón, dice, bien puedes. Y respondiendo, y eso es lo que me dijo, que él confesó. El Ujú. eunuco vino y confesó, y bien respondió el eunuco y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo De de Dios, Dios. yeah, Y yeah. reconoció, ¿no? Entonces, y qué momento tan hermoso que muy aparte de la multitud, ¿no? Cuando el Señor, antes de su partida, viene y dijo que iba a venir el Consolador, y vemos que el Espíritu Santo fue derramado. Hasta entonces había sido derramado a grupos de Ujú, personas, ujú. pero no tal vez lo habían experimentado, ni los discípulos lo experimentaron como lo experimentó Felipe, Yeah. de ver la transformación de alguien y verla ahí, no completa. Hey, estás leyendo la escritura, ya la semilla ya había sido sembrada. Ujú, Y de ujú. ahí viene y manda a Felipe. Felipe va en un acto de obediencia. Yeah. No, Felipe va y dice, bueno, Señor, donde tú me llames, ahí iré. Y encuentra a este hombre del que tiene esa hambre y esa sed de la palabra, porque había hambre en el eunuco, porque le dijo, te ruego. Le dijo, te ruego que me enseñes. Entonces ya vemos cómo la vida de este eunuco cuando llegó Felipe, por el eunuco siendo obediente, ¿no? Porque estaba leyendo la palabra y dijo, Yeah. no, yo sé que tú vas a proveer y tú me vas a revelar. Como debemos ser la actitud de muchos de nosotros, o sea, no entiendo algo, dice, Señor, tú provee. Tú enséñame, Espíritu Santo, enséñame, o manda a la persona correcta, al que va a venir a explicarme este versículo, o ve tú también a pedirle, pídele ayuda a un hermano, hermano,
¿me puedes explicar este versículo? No está bien claro para mí. Por eso es importante, no sé si en tu congregación tengan grupos de estudio. Es tan importante asistir a un grupo de estudio. Yeah. Para mí es, o sea, me gusta ir los domingos a la iglesia, porque sí me gusta ir, pero uno de mis favoritos son esos grupos pequeños, porque ahí todos tenemos la oportunidad de ver lo que el Señor está hablando a tu vida, porque un versículo, un pasaje de la Biblia, el Señor lo revela de una forma a ti y Yeah. yo aprendo de eso, lo revela de una forma a mí y aprendo, o sea, Aprendemos así todos. todo Yeah. aprendemos todos, ¿no? Yeah. Entonces, ya después viene y le dijo y mandó, dice, que parar el carro, Felipe, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y el Yeah. eunuco fue bautizado. Yeah. Y después dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más Ujú. y siguió gozoso su camino. Entonces Felipe se aparece en otro lado, A porque el Felipe se Espíritu Santo se aparece aparece, he y was ported, ya, teleported, ya, ajá. teleported. Pero pero vemos cuando cuando ellos salen del agua, ¿verdad? El eunuco no empieza a buscar a Felipe. Ujú, Mm-mm. Él no empieza a buscar a Felipe, sino que iniciamos con un eunuco, ¿verdad? Que estaba un poco confundido, curioso, estaba como que, what is this? ¿Qué es esto lo que yo estoy leyendo? Y terminamos con un eunuco lleno de gozo, ujú, un eunuco firme en la fe, porque él no se preocupó en, oh, ¿dónde está Felipe? Sino que él salió de esa agua gozoso ujú, en lo que había hecho, porque había creído, se había bautizado y ya sabe, ¿verdad? ujú. Ya hay un Salvador que vino, right? Y ese Salvador ahora lo tengo en mí, right? Amén. Amén. Sí, y para mí me gusta, bueno, aparte sí del eunuco, ¿no? Que fue y con esa hambre y esa sed, Ujú. y se fue gozoso. La palabra dice que se fue lleno de gozo. No, como tú acabas de mencionar, no fue y buscó al hombre, ¿dónde está Felipe? Y quiso seguir, no, yo voy a seguir a Felipe. No, no, él siguió su camino. Y estoy segura que donde quiera que él fue anunciando también el evangelio. Pero también me gusta mucho sobre este pasaje, las cosas que resaltan es la obediencia, ¿no? de Felipe. Yeah. La obediencia de Felipe am, a no cuestionar. Creo que muchas veces am, cuando el Señor nos llama a hacer algo que no estaba dentro de nuestra lista tal vez o no estaba dentro de nuestra agenda, tendemos nosotros a cuestionar, ¿no? Y sí debemos yo no digo que tal vez sea malo, sí, preguntarle, Señor, de que nosotros ir y asegurarnos, ¿no? De asegurarnos, Señor, muéstrame que sí, esto es lo que tú quieres, para nosotros estar seguros de lo que Dios quiere en nuestra vida. Pero a lo que mi punto es donde quiero llegar, aquí es donde Felipe no hizo eso. Felipe fue inmediatamente Ujú. obediente a eso. Y me trae mucho a memoria un pasaje en Primera de Samuel que dice, en Samuel 15, que dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Se la pregunta. Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Yeah, yeah. Y es que el obedecer, no, es mejor que cualquier sacrificio. ¿Estaba ya Felipe haciendo grandes cosas? Claro que sí. Dios lo estaba usando. Pero era necesario de que Felipe obedeciera. Y ya dice que cuando se regresó, cuando ya fue transportado Felipe y se regresó, él continuó haciendo lo Ujú. que estaba haciendo. O sea, su tarea nunca paró. Santo, es importante predicarle a una multitud como uno tomarse el tiempo de irle a predicar a uno. Y muchas veces nosotros queremos la audiencia, buscamos una audiencia grande, Yeah. porque queremos decir, oh, queremos hacer un gran impacto. So, entre más audiencia tengamos, mejor es. Pero a veces el Señor te va a llevar a una persona Una persona. y que, Dejó y a un que grupo por a ir un- a una persona. dejó a un grupo, por eso una persona, que nos deja como Jesús, ¿no? Que dejó las 99 por ir Yeah. tras una. Yeah, yeah. Entonces, no nos enfoquemos tanto en la multitud, que van a haber momentos de multitudes en la vida de nosotros y Yeah. gloria a Dios por ello, claro que sí.
pero a veces van a haber momentos donde el Señor nos va a llevar al desierto. Yeah, No que yeah, disfrutemos yeah, estar en el yeah. desierto, No, pero, aclaremos. ok, hablando del desierto, porque todo esto sucedió en el desierto, right? Y a veces tenemos la tendencia de que en el desierto nada puede producir, el desierto nada puede producir, pero fue en el desierto, right, donde pasó esta situación donde no hubo ninguna distracción y pudieron escuchar la voz de Dios. Right? Muchas tenemos esa tendencia, no, que estaba en el desierto, pero en el desierto somos moldeados, en el desierto somos escudriñados, en el desierto somos quebrantados, ¿verdad? Para poder escuchar más a Dios, porque estamos tan ocupados en escuchar todas esas otras voces, estamos tan ocupados en las tareas de los días, estamos tan ocupados en todo lo que tenemos que hacer y no escuchamos claramente. No es que no escuchamos, sino no escuchamos claramente la voz de Dios. Y alguna vez tenemos que entrar en ese desierto para que no haya ninguna distracción. Ninguna distracción. El Sí. desierto sí produce algo. Sí. De parte del Señor sí produce. Sí, cuando es parte del, o sea, cuando es el Señor el que nos lleva ahí. Yeah. A veces estamos en desiertos porque nosotros nos Por la metimos mala ahí. decisión y por Eso. todo lo que tú hiciste en día. Pero sí, y entonces, y es allí donde Yeah. también este otro ejemplo que tenemos es Abraham, cuando fue el Señor le dijo que fuera, o sea, él pudo reconocer, tan importante de nosotros reconocer la voz de Dios como Felipe lo hizo, como Abraham lo hizo, y eso nada más comprueba la fe, ¿no? La fe que hay, porque por la fe de Abraham, perdón, allí fue donde dijo que si creía en Dios genuinamente, completamente, dijo, sí, dijo, lo que tú Yeah. quieras. Igual Felipe dijo, ¿dónde quieres que vaya, Señor? Felipe no tuvo ni que preguntar. Entonces, cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en Dios y estamos nosotros, nuestros oídos espirituales bien alineados con su palabra, Yeah. no nos perdemos. Y eso a veces el problema es cuando no está alineada con su palabra. Y nada más, muchas veces, porque el Señor nos habló de una forma aquí o porque le habló a alguien, entonces nosotros esperamos que nos hable de esa forma. Y el Señor, no, Felipe no fue llamado, ¿a quién otro había sido llamado al desierto para ir a hablarle a un eunuco? Después de estar en una multitud. Yeah. El Señor nos habla a nosotros de una forma bastante individualmente, a cada uno de nosotros de una forma única. No queramos nosotros que nos hable como le habló a la hermana. Oh Señor, háblame como le hablas a ella. Úsame como usas a ella. No, que el Señor te use ahí donde estás, con una persona tal vez. Y si has sido llamada a que prediques a multitudes, gloria a Dios por eso. Yeah. Pero tal vez no todo el tiempo va a ser así, como con Felipe. Después de tener en una multitud, no decir, bajaron de posición a Felipe, porque lo mandaron a un desierto, algo hizo Felipe mal porque el Señor lo tuvo que mandar y no es así. Yeah. El Señor nada más tal vez quería ver la obediencia de Felipe. Felipe, ¿me puedes ser fiel cuando te puse enfrente de esta multitud a sanar paralíticos, a hacer echar fuera demonios? Como Felipe, necesito que vayas, hay una persona confundida que quiero que vengas y les expliques un pasaje de la Biblia. Yeah. No, y que también Felipe no se enfocó en que este uno que tiene dinero. Mira dónde está montado, mira la ropa que tiene, quizá todos los oros. Pues esa gente en ese tiempo, más cuando tú eras en una deposición, tú andabas bien pintado. Tú te veías bien. Él no se enfocó en eso y eso pasa muchas veces cuando el Señor quizá nos lleva a hablarle a una persona que está en alta posición, que quizá tú te sientes como que esa persona sabe más que yo, como que yo voy a hablarle y llevarle una palabra. Una palabra. No, sé mejor obediente a lo que el Señor te mandó a hacer, porque tú no sabes en verdad la necesidad de esa persona. Exacto. Tú no sabes en verdad si esa persona conoce del Señor. Es como Elon Musk, right? I think that's how you say his name. Él hizo un comentario sobre que él no tiene nada en contra de Jesús, solo que nadie nunca le ha hablado de él, right? Por la posición de él, una persona, ¿verdad?, con mucho dinero, una persona bien famous, bien famosa y todo, pero nadie nunca le haya hablado de Jesús. Nadie. Wow. Me vas a decir que todas esas personas alrededor de él, Sí, y nadie nunca le ha hablado a ese hombre de Jesús. Sí, Like, ¿qué estamos haciendo entonces? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos en verdad llevando el evangelio o solamente le estamos hablando y predicando a las mismas personas de la A la iglesia? misma persona, sí, entre nosotros. A las personas ya que saben la palabra, que leen la palabra, tienen entendimiento de la palabra y nos olvidamos, ¿verdad? Evangelizamos a nuestra misma gente. Sí. No. Y creo que esa es nuestra naturaleza. Nosotros los seres humanos, por ejemplo, a mí en lo particular, todos nos gusta la comunidad. ¿A quién no?
¿Quién le gusta Yeah. estar incómodo? A todos nos gusta a la comunidad, lo familiar, donde nos sentimos más nosotros confortables, donde Mhm. decimos, no, es que yo mejor fluyo aquí. O sea, o sea, pero olvídate de tu fluir tú, deja que fluya el Espíritu Santo. Yeah, yeah, O yeah, sea, y yeah. no se trata de mí, ¿no? Siempre el ser humano con eso de querer todo yo, es que yo, y no, que sea donde el Señor, que sea realmente esa brújula, eso que nos guíe sea siempre el Espíritu Santo y que nosotros siempre estemos atentos a su voz y que podamos tener esa relación tan estrecha con el Espíritu Santo que no haya duda en nosotros que el quien nos mandó, quien nos llamó, quien nos encomendó una tarea es el Espíritu Santo y eso solo se puede lograr cuando hay una relación estrecha. Mhm. Cuando hay una relación estrecha y cuando conocemos la palabra. Por eso lo importante de Yeah. nosotros conocer la palabra de Dios. Sí sé que el Espíritu Santo estaba siendo usados y estos estaban siendo grandes prodigios, estaban sanando, sí, pero ellos tenían que reconocer Yeah. esa voz de Dios, tenían que estar ellos bien apegados también a la palabra, a las enseñanzas, porque de otra forma él no pudo haber ido a explicar Isaías 53 a este eunuco. ¿De dónde? Si no los había estudiado él y no Mm. había sido enseñado a él, ¿cómo iba a dar de lo que él no tenía? Yeah, yeah, Entonces, por yeah, eso lo importante de nosotros, o sea, estar pegados a la palabra, yeah. memorizar la palabra, ponerle atención, como el eunuco estaba poniéndole atención y le dijo a Felipe, súbete al carro, y escuchó él esa palabra con mucha atención. Yeah, yeah. Aún el eunuco teniéndolo todo, había una curiosidad. Había un Y hambre en esa él. curiosidad y esa necesidad era por ese Salvador Ujú, que ujú, todavía no lo que conocía. todavía no lo Quizás lo conocía. había escuchado, Lo había escuchado. ya, rumors, right? Porque se había escuchado de Jesús por todos los lados, pero no lo había recibido. Y esa curiosidad era esa necesidad Él por había ese escuchado Salvador. porque su patrona, por así decirlo, él era su patrona, era una reina Candace, ¿no? Que esa se menciona de ellas en el Antiguo Testamento, nene, que sí, y tal vez esta mujer es la que tal vez le dijo y le dio este libro, "Hey, lee Ya, esto". ella. Y él como buen empleado dijo, bueno, si la patrona dijo a ser bueno y se puso a Él era leerla, ¿no? expuesto. Ajá, Él fue, estaba expuesto a la ujú, palabra. Él estaba exacto, expuesto al Mesías. Él sí, estaba expuesto a todo eso. Pero tú puedes estar expuesto a eso y todavía no entender nada. no entender nada, No entender no entender nada. nada, sí. So, hay cuatro cosas que podemos aprender de todo esto y es leer las escrituras, escuchar las escrituras, Ujú, aprender y entenderla ujú. y por último ponerla en En práctica, práctica. amén. Ponerla en Pues si no práctica. la ponemos en práctica, nada estamos haciendo. Yeah, Amén, yeah. amén. So, Ese es el yeah, episodio de hoy. yeah, Felipe y el eunuco, la obediencia de Felipe, yeah, y gloria a Dios por estos pasajes que podemos leer, que el Señor nos muestra una vez más, que Él no quiere ningún sacrificio. yeah. Olvídate de cuántas veces fuiste, cuánto donaste, cuánto diste a los pobres. Es del que el Señor, lo que Él más quiere es nuestra obediencia. Yeah. Mm, Y también te quiero motivar que si estás pasando por un desierto, si estás currently, right, en un desierto, eh, algo puede salir de ese desierto, Claro que right? sí, claro que sí. Algo se está cocinando en ese desierto. Y si el Señor te llevó hacia ahí, sé paciente, ser diligente, right? Ujú. Ser obediente en ese lugar Amén. donde Dios te ha puesto. Aun si tú ves que a tu alrededor no hay nada, lo tienes todo porque tienes a Dios. Sí, y tener la actitud del eunuco, esa hambre y esa sed de que alguien te explique, busca a alguien, si no entiendes algo de la palabra, Yeah. busca un estudio bíblico, busca un esfuerzo, algo de que te ayude a escudriñar la palabra y a conocer más a Dios a través de ella. El servir al Señor no solo se queda en venir a la iglesia y en leer algunos versículos. Hay más. Hay mucho más allá Hay de ello. mucho más. Ujú. Y tenemos que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, enséñame qué es ese más que tú tienes para con nosotros. No estamos Amén. hablando de las bendiciones y todas esas cosas buenas que Él te va a dar. No, no, no. Señor, yo quiero conocerte más, quiero aprender más, que no sea solamente una dominguera, que no sea solamente una persona que abre la Biblia para leer un devocional y ya. No, cómete este libro. Amén. Cómete este libro porque en este libro vas a aprender tanto y te vas a llenar tanto que no vas a tener más hambre de nada más. Amén. Yeah. Amén. All right. El pan de vida. Yeah. El que sacia nuestra sed. Amén. Gracias
acompañarnos nuevamente. No dejes de compartir, no dejes de dejar tus comentarios, y déjanos saber qué es lo que el Señor está hablando a tu vida a través de estos versículos, a través de este estudio de Hechos. Sé que el Señor está hablando, y gracias por estar siempre aquí, conectadas, apoyándonos y nuestra oración es que estos estudios, estos tiempos que estamos enfrente de ustedes, no sean en vano, sino que Yeah. el Señor, a través de su Espíritu Santo, sea el que vaya trayendo una palabra, ¿no? El que esté hablando a nuestros espíritus y nos esté revelando realmente el plan, el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Amen. Amén. Want to lead us in prayer? Sí, bueno, vamos a orar. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, por estos momentos, Señor, que tú nos permites, Señor, conocerte más, Señor, estos momentos, Señor, el privilegio tan grande que tenemos, Señor, de poder escudriñar la palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que estas palabras, continúen haciendo ecos, Señor, en nuestros corazones, oh Padre eterno, que más que poderlas leer, Señor, las podamos poner por práctica. Te damos gracias, Señor, por cada persona, Señor, que ha escuchado este episodio, Señor, que sea de edificación, Señor, que seas tú, Señor, trayendo revelación, Señor, a sus vidas, oh Padre. Te damos gracias por esta palabra bendita, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder venir y grabar estos episodios, Señor. Sabemos, Padre, que todo lo hacemos, Señor. También, Señor, en obediencia, Señor, a un llamado, Señor, que un día tú hiciste en nuestras vidas. Te damos gracias, oh Padre, y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Amén. All right. See ya. Bye.